¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde, ¿verdad? Y hoy pues estamos aquí para llevar una vez más el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que esta tarde, ¿verdad? Va a hablar el Señor de manera específica a cada varón, hermano. Así que te pido con todo tu corazón y toda tu intención, dispongamos este tiempo. No va a ser bastante, pero hagámoslo para el Señor. Amén. ¿Y qué te parece si ahora comenzamos con, en este caso, ¿verdad?, una breve oración? Padre Celestial, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos delante de ti, mi Señor, dándote la gloria y la honra. Agradecidos con un día más de vida, Señor, agradecidos con usted por la familia y agradecidos una vez más, Señor, porque sé que tú estarás hablando hoy nuevamente a cada varón, Señor. Usa mi vida, Padre Celestial, con este tema que tú has puesto, Señor mío, para que sea dada el mensaje de tu palabra y que cada varón que haya dispuesto su corazón en ese tiempo para poder escucharlo, Señor, sea edificado por tu palabra y por tu presencia, Señor mío. Quita de mí, Señor, todo aquello que no es de ti, Señor mío. Quita toda palabra que no provenga de ti, Señor. Seas tú hablando a los varones a través de mi vida. En tus manos me pongo, Señor, y sea usted guiándonos. Te lo pido, papito hermoso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a ver un tema que el día de hoy se titula Ezequías, ejemplo de tiempo para ordenar la familia, no la desperdicies. Amén. Entonces, para ello, hermanos, vamos a trasladarnos, ¿verdad?, ahí en tu Biblia, en el libro de Segunda de los Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 11, hermano. Amén. Ahora sí, tómate tu tiempo, toma tu Biblia, a ver si no la tienes a la mano, tu dispositivo digital. Ok, vamos a darle lectura todos juntos, ¿verdad? Tú ahí en tu casa y también va a estar apareciendo ahí la cita que les acabo de mencionar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondiendo Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra de 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil, cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Bien, hermanos, ¿verdad? Aquí yo no sé si en algún momento, ¿verdad?, has escuchado acerca de este hombre, ¿verdad?, llamado Ezequías. Pero bueno, hermano, quiero darte un poquito de historia para que también tengamos un poquito presente quién es este hombre, ¿verdad? Y pues bueno, hermanos, encontramos, ¿verdad?, que este era un rey que comenzó, valga la expresión, a reinar a la edad de 25 años, ¿verdad? Este rey tuvo una vigencia durante su reinado de 29 años, ¿verdad? Y que si sumamos 25 más 29, pues nos da un total de 54 años. Eso nos quiere decir que ese fue el tiempo de vida, en este caso, del rey Ezequías, ¿verdad?
Pero según nos muestra la lectura en el Segunda de Reyes 20, dice que estaba a punto de morir por una llaga, ¿verdad? Una llaga terrible y aparentemente incurable. Pero dice que Dios le sanó, ¿verdad? Y que le añadió 15 años más de vida. Entonces, ¿verdad? Si decimos que tenía 54, porque decimos, ¿verdad?, que reinó a la edad de 25, en este caso, ¿verdad? Y en este caso duró durante su reinado 29, nos dan 54, ya estamos aquí con matemáticas, pero si le restamos los 15 años que Dios le dio de gracia para vivir, nos da un total de 39 años. ¿Qué quiere decir? Que entonces el rey Ezequías, hermanos, a la edad de 39 años, empezó a tener esta enfermedad y le llegó esta noticia de parte de Dios de que le dijo: ordena tu casa porque morirás y no sanarás. Hermanos, aquí algo que nos impacta bastante, ¿verdad? Es que este rey Ezequías nos describen más atrás, ¿verdad?, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y al hacer lo recto ante los ojos de Jehová, quiere decir que hacía lo agradable, lo que a papá Dios le gusta que nosotros andemos en rectitud, ¿verdad?, haciendo misericordia. Pero algo importante que debemos de resaltar es de que este hombre, ¿verdad?, si bien es cierto, no nos dice la Biblia con exactitud por qué tuvo esa llaga y a causa de qué fue, ¿verdad? Estaba yo checando y me encontraba, porque algunos citan, ¿verdad?, que al parecer esa llaga era en este caso como una especie de un cáncer, de una lepra, y en aquellos tiempos era una enfermedad, si lo quieres ver, incurable, ¿verdad? Una enfermedad que a final de cuentas, ¿verdad?, iba pudriéndote tal vez en este caso la piel, ¿verdad? Y cada vez iba acrecentándose. Pero bueno, hermanos, tal vez, ¿verdad?, yo no sé, tal vez en este caso recordemos en días pasados el pastor, ¿verdad?, el pastor Juan nos predicaba en un domingo acerca de un rey también llamado el rey Asa, y que ese rey también estaba enfermo de los pies. No sabemos qué le sucedió, por qué también estaba ahí, pero dice que este hombre consultó a los médicos y no a Dios. Aquí vemos, hermanos, que vamos a suponer, ¿verdad?, que este hombre haya consultado a los médicos. Y yo creo que cuando tú y yo tenemos alguna enfermedad, ¿verdad?, que a veces nos sentimos mal, el médico siempre nos va a dar un diagnóstico. Y muchas veces cuando nos da un diagnóstico no alentador, ¿verdad?, muchas veces apelamos y decimos: eso yo no lo recibo en el nombre de Jesús. El Señor es quien tiene el control de mi vida y de mi salud. Pero aquí algo importante que si vas a notar, dice que envió a un profeta, es decir, a un hombre de Dios. Y si recordamos, ¿verdad?, en el versículo 1 le dijo así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En otras versiones, hermanos, ¿verdad?, en este caso como la traducción lenguaje actual, la cual la cita no está aquí en pantalla, le dijo así: Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes, hermanos. ¿Qué quiere decir? Era de parte de Dios de que este varón iba a morir. Yo no sé, hermanos, si en este momento de verdad estamos tú y yo preparados para recibir una noticia de tal magnitud. Y vuelvo a repetir, tal vez a lo mejor estás pasando por una enfermedad grave y el médico a lo mejor te ha dicho, te ha desahuciado. Pero volvemos aquí al punto, ¿verdad? Muchas veces, no, Dios tiene el control, y yo lo creo, yo sé que tú también lo crees, pero cuando de parte de Dios te dice, así te dice el Señor, no hay forma de que podamos apelar. Pero nos dice el versículo 2 y 3, ¿verdad?, que dice que este hombre volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, hermanos. Entonces, hermanos, aquí, ¿verdad?, vemos que Dios, ¿verdad?, fue, yo lo puedo ver así, conmovido, porque no fue una oración cualquiera,
sino fue una oración poderosa, una oración de todo corazón. E imagínate que subió al instante a la presencia de Dios y que así el mismo hombre, el profeta Isaías, hijo de Amós, quien le había llevado una mala noticia de parte de Dios, fue el mismo que Dios le dijo: hey, hey, regrésate y dile a mi siervo que le he añadido 15 años más de vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas veces no estamos preparados para recibir una noticia, vuelvo a repetir, de esa magnitud. O la pregunta que aquí nosotros nos debemos de llevar a la mente es: ¿tengo en orden mi casa? U otra, hermanos, tengo en cuenta que si bien no estoy a punto de morir, de todas maneras algún día la muerte me sorprenderá. Porque tal vez ahorita tú te ves al espejo, ¿verdad? Y dices: hey, yo me encuentro bien, me encuentro robusto, sano, he ido al médico cada 6 meses, cuido mi glucosa, cuido mi forma de comer, no me desvelo, y dices: tengo una vida saludable. Y aquí no nos describe realmente que el rey Ezequías haya tenido una vida de perdición, porque él le dice: Señor, haz memoria de que yo he andado rectamente delante de ti. Podemos entender, hermanos, que este rey, ¿verdad?, tenía una vida íntegra hasta ese momento, pero cayó enfermo, hermanos. Entonces, hermanos, sigo con este punto, ¿verdad? ¿Estamos preparados para una noticia así? Creo que la mayoría no, hermanos. Es algo natural, ¿verdad?, de que tú y yo tal vez tengamos miedo a la muerte, porque vivimos en la carne, hermanos. Vivimos en la carne y eso es inevitable. Aun y cuando a lo mejor, ¿verdad?, te ha pasado de que tal vez hey, tienes que entrar a cirugía, tal vez porque en este caso te rompiste un hueso, y aún así sabemos que no es de muerte, ¿verdad? Pero aún así tienes miedo y empieza a divagar tu mente: y si me muero, y si se pasan en la anestesia, y si el médico que me va a atender es principiante o es practicante. Empezamos a tener miedo, hermanos. Eso es una realidad, ¿verdad? Pero, hermanos, vuelvo al punto: ¿tengo en orden mi casa? ¿Por qué en este caso Dios le dijo algo así al rey Ezequías? ¿Verdad? Si dice en el versículos, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 3 al 6, te lo voy a leer, hermano, permíteme, ¿verdad? Dice así: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, hermanos, vemos que era un hombre, ¿verdad?, que dice que no hubo nadie como él, ni antes ni después. Guardaba la palabra de Dios, hermanos. Pero aquí ya entramos en materia, hermanos, ¿verdad? Algo que debemos de resaltar es de que el orden en la casa, hermanos, siempre es una necesidad con respecto a nuestras pertenencias, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca debería de haber nunca debe de haber un tiradero en nuestras casas, hermanos, porque es a través del orden y también de la misma limpieza que reflejamos santidad en este caso, ¿verdad? O falta de santidad, según como esté nuestra casa. Pero, hermanos, sin embargo, las palabras de Dios a Ezequías, donde le vuelve a decir: ordena tu casa porque morirás, no tiene que ver muchas veces con el ordenamiento de nuestras pertenencias, hermanos, ¿verdad? No quiere decir que a lo mejor en este caso llegues a tu casa: ok, voy a barrer, voy a componer la luz, voy a reparar la ventana, voy a reparar lo que mi esposa me ha dicho. No se trata de ese orden. Tampoco se trata de que, ok, como ahorita, ¿verdad?, todavía estamos en septiembre, mes del testamento, y que nos dicen, ¿verdad? Hey, dispón de tus bienes porque no sabes cuándo vas a morir. No dejes problema a tus hijos. Y también ahí eso es algo que nosotros, ¿verdad?, como padres podemos ir haciendo, pero no nos enfoquemos a la parte material.
Dios hablaba algo más interesante, hermanos. ¿Qué era lo más interesante que en este caso podemos ver? ¿Verdad? Bueno, Dios le interesaba lo siguiente, hermanos. ¿Qué le interesaba a Dios? Bueno, primero, ¿verdad? Vamos a entender algo. ¿Qué es ordenar? Y ordenar, ¿verdad? Significa poner orden, preparar, ordenar, hacer existir, instituir, ofrecer, fundar, establecer, afirmar, apartar a alguien para un servicio o deber, constituir, establecer, poner, dar, designar, instituir. Si te das cuenta, hermanos, yo ahí resalté dos que dice poner orden y afirmar, ¿verdad? ¿Por qué poner orden? Vuelvo a repetir, no se trata de que había un tiradero en su casa, sino que había un desorden en su casa, hermanos. Y ahorita vamos a entrar en materia. Ahora, ¿qué significa casa? ¿Verdad? Muchas veces podemos, pues bueno, en este caso es aquella estructura, ¿verdad? Que puede ser de adobe, de madera, de concreto o de metal, en la cual viven un cierto número de integrantes. Está bien, hablamos en la estructura, pero si estás viendo en tu pantalla, ¿verdad? O en la pantalla, dice que significa descendencia, edificio, familia, habitación, morada, simiente, templo. Pero nos vamos a quedar con familia, hermanos. Entonces, aquí nos da a entender que había un desorden en su familia, hermanos, por lo que Dios le estaba diciendo, hey, antes de morir, tienes que pasar a poner orden en tu casa. No le estaba diciendo que en ese momento ya iba a morir, pero le dijo, vas a morir porque no te vas a curar, así dicen otras versiones. Ahora, hermanos, entonces, como punto número 1 vamos a encontrar que, ¿qué significa ordenar tu casa? Bueno, significa edificar la vida espiritual de tu familia, hermano. Sí, hermanos. Vamos a ver, acompáñame, ¿verdad? Ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, ¿verdad? Versículo del 4 al 7, ¿verdad? Y nos dice la palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué, hermano, dirás, suena redundante los hijos, pero entonces ¿dónde queda la esposa? Por eso hace alusión, ¿verdad?, de casa, en este caso lo vamos a entender como familia, como yo lo veías en pantalla. Ahora, hermano, en otras palabras, ¿verdad?, explicando este punto, hace alusión a que Ezequías tenía que preocuparse no solo de proveer, ¿verdad, hermanos?, el salario, la manutención, hablar también de sus siervos o familias o parientes que estuvieran bajo su techo, sino también tenía que guiarlos hacia el temor de Dios, hermanos. Eso era lo importante, hermanos, guiarlos hacia la vida espiritual, ¿verdad? Hacia el temor de Dios. Algo importante aquí, hermanos, es de que tú y yo es lo que más hemos descuidado, hermanos. Y déjame decirte algo, ¿verdad? Y lo ha repetido muchas ocasiones el pastor, que dice, hey, a mí lo que me preocupa es un sector especial de la congregación y esos son los niños, hermanos. Los niños, y sí es cierto, hermanos, a mí una ocasión, yo te lo voy a decir como testimonio, seguimos en la pandemia, pero cuando empezaron recientemente las transmisiones, ¿verdad? Una vez el pastor me preguntó, oye, ¿y tus niños se están congregando? ¿Están ahí en la célula? Y sabemos que cuando se hacían por videollamadas, hermanos, era un poquito complejo que los niños estuvieran ahí como que pendientes, atentos, porque se distraen rápidamente. Y yo le dije, pues no, y lo digo con vergüenza, hermano. De ahí en adelante, hermanos, ¿verdad? Y dije, sí es cierto, ¿qué estamos haciendo como padres en este tiempo? Y por eso empezamos a instituir, hermanos,
tal vez ya lo he contado, pero es para la gloria y honra de nuestro Dios, que empezamos a tener lecciones de lectura de la palabra de Dios en casa, hermanos. Porque no se podían quedar nuestros hijos así sin alimento espiritual. ¿Por qué? Porque ahorita para ellos es aburrimiento. Se sienten fastidiados por tanta trabajo en casa y que les resulta un poco complejo. Pero hermanos, aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos. Entonces, hermanos, aquí vemos que el rey no era profeta ni sacerdote, sino era realmente un rey, ¿verdad? Pero aún así tenía que velar por la vida espiritual de los que dependen de él para el trabajo y la manutención. ¿Qué te quiero dar a entender, hermanos? Tú como padre de familia, ¿verdad? Aunque no seas pastor, misionero, predicador, evangelista o maestro de la Biblia, tienes el deber espiritual de conducir a nuestros familiares primeramente a una relación con Dios. Porque es lo que menos hacemos, hermanos. Nos preocupamos por otros factores, ¿verdad? Que hayan reglas en el hogar, qué bueno que hay reglas, que haya un orden en cuanto a las cosas en sus respectivos lugares las vamos a ocupar, dejémosla en su mismo lugar. Pero ¿qué pasa con la vida espiritual, hermanos? ¿Qué es lo que más hemos, en este caso, dejado de priorizar? Eso normalmente nos está sucediendo, hermanos. Y no podemos dejar así esto a la deriva. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que hay un enfriamiento en nuestros hijos. Nos preocupamos sí por llevarles el sustento, porque ahorita a lo mejor nos preocupamos también por contratar el internet para que nuestros hijos no tengan deficiencia a través del teléfono celular, que se nos acaban los datos para su crecimiento académico. Pero ¿dónde dejamos la parte espiritual? A veces es una vergüenza, hermanos, que podemos nosotros estar aquí y nuestros hijos no se están alimentando. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Por eso le dijo el Señor, ¿verdad? A Ezequías, ordena tu casa. Ezequías, hermano, se preocupó por restaurar, hermanos. Se preocupó por derribar todos los altares, romper las imágenes de acera, romper todo lo que su padre, ¿verdad?, había hecho malo. Y empezó a incitar al pueblo y a decirle, hey, busquemos a Dios, regresemos a Dios, no hagamos lo malo. Y el pueblo le escuchó. Pero, hermano, su casa había un desorden. Por eso Dios le dice, hey, ordena tu casa. Y es lo que Dios el día de hoy nos está hablando, hermanos, que tengamos que estar ordenando nuestra casa. Porque lamentablemente, ¿verdad? Dirían por ahí, dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿A dónde quiero llegar? Tal vez estamos aquí predicando y todo ello, pero nuestros hijos andan mal. No nos hemos preocupado por ellos. Y es lo primero que Dios nos va a demandar, hermanos. Es algo que a lo mejor ya parece canción, pero es lo primero que nos va a demandar a ti, varón, y a mí, cuando partamos. Hey, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Por qué se extraviaron tus hijos? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Les estorbaste? ¿Les hablaste? ¿Les instaste? ¿Qué vamos a decir? Ahora, hermanos, voy a pasar al segundo punto, ¿verdad? Ordenar nuestra casa también significa pasar tiempo con la familia, hermanos. Vamos a ver ahí Primera de Samuel, capítulo 25, ¿verdad? Versículo del 2 al 3. Y vamos a ver ahí, repito una vez más, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo del 2 al 3. Y dice la palabra de nuestro Dios. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Ahora, hermanos, ¿y por qué aquí, por qué aparece este hombre llamado Nabal? Mira, hermano,
Yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad?, nos hemos dedicado arduamente a proveer lo necesario para nuestra familia. Y vemos que aquí Nabal, hermanos, no era un hombre holgazán, no era un hombre haragán, no era un hombre flojo, porque dice que tenía una hacienda e incluso la administraba y pasaba tiempo con sus, en este caso, sus siervos, hermanos. Recordemos más adelante que el rey David, en ese entonces todavía no era David, el rey, perdón, le manda a pedir apoyo, que le dieran comida. Y él, muy groseramente, vamos a verlo de esa manera, dijo: ¿yo por qué voy a estar regalando mis provisiones a aquel que tal vez se escapó de su siervo y anda huyendo? Hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces le dedicamos mucho tiempo al trabajo, hermanos, y realmente no pasamos tiempo de calidad con nuestra esposa. Quiero empezar por la esposa. ¿Por qué? Porque siempre con la esposa, ¿verdad? Llego, estoy cansado, sírveme, atiéndeme, nos vemos. Nunca le preguntamos: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Te sientes bien? Mira, hermanos, tan es así que a veces estamos tan mecanizados en el trabajo que nos hemos olvidado de contemplar a nuestra esposa. ¿Qué quiere decir contemplar? No solo es observarla de manera superficial, sino deleitarnos en cada vez que le digas: hey, mi amor, te amo. Porque a veces esa es la forma de alimentar también la relación. Pero no, hermano, nos hemos vuelto tan duros, ¿verdad?, como Nabal, que incluso a lo mejor ya nuestra esposa, ¿verdad?, en algún momento pues ya no la vemos atractiva, la vemos como un objeto, no nos interesa si se siente bien o está mal. La última ocasión, ¿verdad?, apenas que regresamos a las reuniones presenciales de varones, nuestro hermano Antonio Rodríguez lanzaba una pregunta a los varones y decía: ¿crees que tu esposa se siente segura contigo? ¿Verdad? Y decía él: tal vez podemos responder que sí, pero habría que preguntarle a ella. Y sí es cierto, porque ella es la que va a decir cómo se siente. Pero yo, platicando con mi esposa, yo le decía: ¿te sientes segura cuando eres amada o solamente te sientes, ¿dónde quiero llegar? La seguridad no solo quiere o implica de que le proveamos todo: una casa, comida, alimentos, atención médica. Dirían por ahí, es como si viviera nuestra esposa, ¿verdad?, en una jaula de oro. Sí, tú me indicas, hermano. Ok, tuvimos un pequeño error, pero ya estamos aquí. Vuelvo a repetir. Entonces, hermanos, aquí vemos que a la mujer, hermanos, ¿verdad?, el hecho de que no podemos decir que ella se sienta segura porque tal vez tenga todo, hablando materialmente. O que tal vez, si sabemos que si se va a enfermar, la vamos a llevar al doctor. Pero una mujer se va a sentir segura más allá de esas atenciones cuando se siente amada, hermanos. Al sentirse amada, va a sentirse por consiguiente segura. Se va a sentir, en este caso, apreciada, hermanos. Y vemos que después de que este hombre, hermanos, ¿verdad?, falleció, se murió, David la tomó por mujer. ¿Y a dónde quiero llegar, hermanos? Muchas veces llega a suceder que afuera no sabes, ¿verdad?, no valoramos lo que tenemos dentro, y afuera puede haber alguien que a lo mejor sí está valorando a tu mujer, nuestra esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez ya no, solo nos ocupamos en aquel momento de conquistarla y ya. Ahora que ya vive con nosotros, pues nos olvidamos. Y no, hermanos, la cosa no es así. Muchas veces hay problemas en el hogar. Problemas porque hay problemas por la autoridad. O puede existir un matriarcado, o puede existir por parte del hombre una tiranía. Y Dios no quiere eso, hermanos. Debe de haber, en este caso, de reanudarse esos lazos de afecto, de amor. Y sobre todo, hermanos, que como cabeza estemos preocupados porque nuestra esposa también venga al servicio para con Dios, busque de Dios, hermanos. Ahora, sigo en este mismo punto de pasar tiempo de calidad, hermanos. También con los hijos, hermanos. ¿Por qué con los hijos? Porque muchas veces no sabemos ni siquiera quién es el mejor amigo de nuestro hijo, hermanos.
Muchas veces solo sabemos que a nuestro hijo va a la escuela, ahorita en línea está ahí, pero no sabemos qué le está atormentando, qué problemas tiene. Que si a lo mejor en este caso, hermanos, le hace falta ese cariño de padre, porque hay veces que nuestros hijos, ¿verdad? Yo lo digo, a veces, hey papá, vamos a jugar y estamos cansados, no quiero, otra ocasión. A mí me pasa, hermano, y lo digo con vergüenza. Va a llegar un tiempo donde nuestros hijos, cuando queramos recuperar el tiempo, ya nuestros hijos se perdieron. ¿Por qué? Porque allá afuera sí hubo alguien que sí se interesara, y muchas veces nuestros hijos abren su corazón lejos de abrirlo con nosotros porque siempre estamos ocupados en el trabajo. Buscan amigos allá afuera para decir, hey, es que mi familia no me entiende. ¿Y qué te sucede? Y empiezan a abrir su corazón y lamentablemente abren su corazón con amigos que son del mundo, que no conocen de Dios y que a veces, ¿verdad? Valga la palabra, están igual de verdes que nuestros hijos y terminan escuchando el consejo de ellos porque tal vez a ellos les ha funcionado. Y así viene a ser nuestra familia un blanco fácil para que el enemigo pueda llevarlos a la perdición, hermanos. Tiempo de calidad, hermanos, implica que busquemos juntos a Dios. Tiempo de calidad implica que alabemos juntos a Dios. Tiempo de calidad implica dejar a un lado los problemas, las preocupaciones, la parte monetaria. Sabemos que en este tiempo a todos nos está afectando, hermanos, pero qué mejor es deleitarnos en un tiempo con nuestra familia, interesarnos, ¿qué te sucede, hijo? Es satisfactorio cuando nuestros hijos llegan y, hey, tengo esta duda. Que podamos ser parte de ese crecimiento, de ese desarrollo. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo no sea parte de él. Y hay veces que eso lo hemos dejado de lado, porque solo les decimos, hey, ve a la reunión de jóvenes, hey, ve tus clases de niños. Pero ¿en qué momento? Hey, hijo, mira, la palabra de Dios dice esto. Hey, hijo, sucede lo siguiente. No, hermanos, debemos en este caso de pasar tiempo de calidad, hermanos. Aprovechemos el tiempo, hermanos, ¿verdad? Porque ya que muchas veces nos escudamos en la siguiente cita, Primera de Timoteo 5:8, nos excusamos en esta que dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Verdad? A veces decimos, no, es que tengo que trabajar, porque si entonces ¿quién va a llevar el sustento? No vamos a comer aire. No, hermanos, lo más importante es la familia. Por eso Dios le dijo, hey, ordena tu casa, porque vas a morir. Amén. Ahora, hermanos, algo aquí también, ¿verdad? Sigo con este mismo punto de pasar tiempo de calidad con la familia, ¿verdad? Es porque muchas veces tal vez tú tienes un ministerio dentro de la iglesia, hermanos, y que le has dedicado y le has servido al Señor de una buena manera. Y eso es bueno, pero muchas veces nuestra casa está por los suelos. Y una vez me platicaban de una situación de una personita que servía aquí en la casa y que llegaba y que servía, pero su casa estaba hecha pelotas, hermano. Sus hijos en la actualidad andan perdidos, hermanos. Yo no sé si eso quieres tú para tu casa o no. Yo no quiero eso, ni para la tuya ni para la mía. Pero sí implica, hermanos, que muchas veces se nos ha repetido, hermanos, que el orden, ¿verdad?, de Dios es Dios, la familia y la iglesia. Y a veces que sí, nos deleitamos, bienes, servimos, pero no, al último dejamos la casa, hermanos. No. Dios es un Dios de orden, por eso Dios dice, hágase todo decentemente y en orden, hermanos. Amén. Ahora, voy a pasar a este último punto, hermanos. El ordenar tu casa significa pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Y volvemos a tocar el punto del trabajo, ¿verdad? Repito una vez más, ordenar tu casa también es pasar tiempo con Dios, es decir, evitar el trabajo excesivo. Vamos a ver ahí Lucas capítulo 12, versículo del 15 al 21, hermanos. Dejen, yo lo ubico.
Y dice la palabra de Dios, y les dijo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, hermanos. Yo sé que tú y yo tenemos ese deseo, hermanos, aquí en la tierra, ¿verdad? Los que aún no tenemos una casa propia, ¿verdad? Que trabajar para poder tener una casa propia, para tal vez en este caso tratar de evitar pagar rentas. Muchas cosas, hermanos, eso es bueno. Dios quiere en este caso, ¿verdad?, prosperarnos. Pero muchas veces nos vemos en el excesivo trabajo, hermanos, y no pasamos tiempo con Dios. Quiero resaltar esta parte, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué digo que es pasar tiempo con Dios? Si bien es cierto, hermanos, recordemos que decíamos que Ezequías hizo lo recto delante de Dios, pero hay algo importante que le dice en el versículo 3. Dice así, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memorias de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. A mí esta parte, hermanos, me da a entender que el rey Ezequías le dijo, hey, anduve. Ya no andaba en ese momento. Hay veces que la enfermedad hace que muchas veces dejemos a un lado la adoración para con Dios, el pasar tiempo para con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nos enfocamos, y es una realidad, en buscar la salud, y sí es bueno, hermanos. Pero ahí también es cuando Dios quiere ver nuestra verdadera adoración. Es cuando realmente Dios también quiere ver y decir, hey, en esta condición, alábame también. Búscame también, porque a veces solamente cuando estamos fuertes, sanos, con dinero y en prosperidad, gloria a Dios, alabamos y exaltamos. Pero aquí vemos que esta enfermedad estaba consumiendo al rey Ezequías, hermano. Por eso le dijo, hey, haz memoria de que ha andado rectamente delante de ti. Ya no estaba pasando tiempo con Dios, hermanos. Ahora, aunado a este versículo, ¿verdad?, esta cita bíblica que leímos de San Lucas, hermanos, nos habla que a veces el trabajo nos absorbe, hermanos. El día de ayer, el pastor concluía, ¿verdad?, con el tema de los cansancios, ¿verdad?, lo que produce el cansancio, hermanos. Y es cierto, hermanos, días pasados decía que lo que nos produce cansancio a veces es una enfermedad como la diabetes, o a veces que no estemos bien alimentados, el trabajo en exceso, hermanos, ¿verdad? Y eso es uno de los factores que nosotros como varones siempre estamos querer trabajar en lo secular, pero no queremos trabajar en la obra de Dios. Por eso dice la palabra, mucha es la miel, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué, hermanos? Porque buscamos sí una retribución económica, hermanos. ¿Quién no quiere ver mejor vestidos a nuestros hijos? Una buena casa, un vehículo, claro. Pero ¿cuántos? Porque ahí vemos un salario palpable, hermanos, en billetes, en monedas o en depósitos, transferencias bancarias, como te paguen. Mas sin en cambio, ¿verdad?, la paga del Señor es mejor. Tal vez no la vemos acá, palpable en la parte económica, que sí lo puede hacer el Señor. Pero la mejor paga es cuando ves a tus hijos sirviendo a Dios, cuando ves que tu matrimonio en ese momento es bendecido por Dios, cuando ves que se han ido flaqueando los problemas, es decir, escaseando, y cuando ves más la presencia de Dios en tu vida, cuando pasas tiempo de intimidad con Dios, cuando vienes y te deleitas y no vienes por cumplir. Hermano, tenemos que pasar tiempo con Dios. Es bueno pasar tiempo como congregación, hermanos, es excelente, ¿verdad? Pero también
Necesitamos pasar tiempo de forma individual y con tu familia. La pregunta aquí es, hermano, yo no sé si independientemente de todo esto, si tú y yo, ¿verdad? Independientemente de ir a las células, a varones, según las mujeres, a la femenil, si en este caso buscamos como familia de manera particular a Dios. Muchas veces no lo hacemos, hermano. Parecíamos más bien como a veces como maquinitas. Hermanos, ¿hay tiempo de oración del viernes? Sí, participamos. Hermanos, esto, participamos. Pero cuando hay esa iniciativa de yo quiero buscarte, yo quiero agradarte, yo quiero conocerte más, muchas veces no lo hacemos, hermano. Vemos, hermanos, aquí, ¿verdad? Quiero regresar un poquito al punto de Saúl, del profeta Samuel y Elí. Hombres, hermanos, que bien es cierto servían, pero la realidad, hermanos, es de que sus hijos no estaban en la presencia de Dios, aun y cuando servían, hermanos. Aun y cuando servían, no estaban en la presencia de Dios. Hacían lo malo, hermanos. Que muchas veces, hermanos, el hecho de que nuestros hijos sirvan no es garantía de que muchas veces tengan una intimidad con Dios. Entonces tenemos que preocupar por esos pequeños, grandes detalles, hermanos. Pasar tiempo con Dios. El pasar tiempo con Dios también nos va a revelar qué anda mal en nuestra familia. ¿En qué pasos andan nuestros hijos? ¿En qué pasos anda nuestra esposa? ¿En qué pasos andamos nosotros? Por eso luego decimos, es que Dios no me ha revelado. Pues no nos ha revelado porque no pasamos tiempo con Él. Es que no siento a Dios porque no leemos su palabra. Entonces, hermanos, esa es la parte que nosotros necesitamos. Por eso Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa, espérate, deja tantito el reino. Ocúpate de lo que te he dado a ti de manera personal. Y yo no sé si tú, ¿verdad? Consideres que tu familia, tu esposa y tus hijos, ¿verdad? Y metamos aquí a los suegros, son una bendición de Dios. Son una bendición, hermanos. Por eso, ¿verdad? Dice Dios, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no estoy menospreciando ni minimizando la familia, pero hablamos de vidas. Y al hablar de ellos es una gran riqueza la que nosotros tenemos, hermanos. Que muchas veces la que venimos menospreciando. O nos sucede, ¿verdad? No está ahí la cita, pero como Acán, ¿verdad? Que él deseó el oro, el manto. Y a final de cuentas, hermano, vino perdiendo él y toda su familia, hermano. Fueron apedreados. A veces nuestras malas decisiones, hermanos, hacen que nos equivoquemos. Pero ¿sabes una cosa? Voy terminando. Quiero que me ayudes ahí en tu Biblia, en Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estamos haciendo proyecciones a 1 año, 2 años, 5 años, ahorrando para nuestros hijos, ahorrando para nuestra casa, para un vehículo. Qué bueno, te felicito. Pero no estamos en este caso, ¿verdad? Si en este momento Dios nos dijera, hey, vas a partir hoy mismo, o estaríamos felices o estaríamos preocupados. La realidad, yo pienso, yo estaría preocupado, hermano, porque muchas veces no estamos bien delante de Dios. Por eso siempre se nos dice, hey, ponte a cuentas con Dios, ¿verdad? ¿Qué legado le estamos dejando a nuestra familia? Si el día de hoy yo muero, hermanos, tú mueres, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Le estamos dejando unos pasos de que cómo buscamos nosotros de Dios? ¿O cómo nos alejamos de Dios pensando que le buscábamos, hermano? Porque el hecho de que vengamos a las reuniones no es garantía de que estamos bien con Dios. Porque tal vez se nos ha hecho religión, tal vez se nos ha hecho monotonía. ¿Qué estamos dejando, hermanos? Sí, vamos a dejar posesiones, bienes, derechos, pero no hemos dejado lo más importante, un legado para con Dios, hermanos. Es doloroso, hermanos, que el día de mañana nuestros hijos se extravíen, o tal vez se están extraviando y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:6, ¿verdad?
lo tienes ahí en tu pantallita, y dice la palabra de nuestro Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, hermanos. Por eso Dios el día de hoy nos está hablando, ¿verdad? Ordena tu casa. Dios tal vez no nos ha dicho, hermanos, que vamos a morir, pero debemos tener en cuenta algo, hermanos, que si antes no viene el Señor, vamos a tener que morir, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que escrito está para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Pero ¿qué quiero llegar a entender, hermanos? Que entiendamos tú y yo. Busquemos de Dios, busquemos ordenar nuestra casa, pero no como creemos, sino con la presencia de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, con la palabra, ¿verdad? Porque hay veces que decimos, hey, perdóname, pero volvemos a seguir siendo los mismos. Valoremos lo que tenemos, la esposa, los hijos, hermanos. No hay más, hermanos. Es lo primero que Dios puso en tus manos cuando nosotros nos casamos. La esposa y después, en este caso, los hijos. Es lo que tenemos que dar, hermanos. Digámoslo, si lo quieres ver así, fueron las primicias de parte de Dios para nuestra vida. Lo primero que nos puso, hey, vas a chambear en tu familia. Sí le vas a proveer de esto, del otro, de aquello, pero háblales de mí. Háblales de mí. Muchas veces no les hablamos. Muchas veces lo que buscamos es descansar. Y que está bien, pero ordenar la casa, ordenar la familia. En otras versiones dice, da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir. ¿Verdad? Recordemos, ¿verdad? Cuando el rey David iba a morir, y quiero que me acompañen, no está la cita ahí, y con esta voy a terminar. Permíteme. Perdón, hermano. Bueno, a donde quiero yo llegar, hermanos, es de que David, antes de morir, hermanos, le dio un consejo a Salomón. Y le dijo, hey, no te apartes de los caminos de Dios. Búscale. Porque si tú le busques, en este caso lo voy a parafrasear, lo vas a encontrar y te va a bendecir. Pero si tú no le eres fiel, por lo tanto, Él también te va a desechar, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos dejar para con nuestros hijos, hermanos. Que busquen, en este caso, la presencia de Dios, hermanos. Amén. Entonces, ordenemos nuestra casa. No necesitamos estar enfermos para poder ponernos las pilas y decir, ok, voy a hacerle caso a Dios. No, estamos a tiempo. El tiempo es de Dios. Y Él sabe si saliendo de aquí en este momento nos manda a llamar a su presencia o estando ahí en la casa, ¿verdad? ¿Quién dice que a lo mejor no nos dé un infarto fulminante y ahí quedemos? Y se nos olvidó en este caso, ¿verdad? Ordenar nuestra casa. Estamos a tiempo. Dios nos está dando las últimas instrucciones. Dios nos está diciendo, hey, actúa. Hey, ponte las pilas. Hey, varón, recuerda que tienes que entregarme cuentas de esa familia que he puesto en tus manos. Amén. Entonces, hermanos, me están aquí ayudando en Segunda de Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo. ¿Perdón? Exacto, permítame, hermanos, ya me ayudaron aquí. Primera de Reyes 2:2. Dice la palabra de Dios, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
para que confirme Jehová la palabra que habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Y ahí le sigue dando esa recomendación. Entonces, hermanos, estamos a tiempo. Amén. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos, ¿verdad? Y que esta palabra que el día de hoy Dios ha puesto en nuestras vidas, no la desechemos, no la tengamos por no me está hablando a mí, yo estoy bien. No se trata de eso. Si aún así estás bien y crees que has hecho lo recto delante de los ojos de Dios en cuanto a tu familia, gloria a Dios. No cedas, no le demos lugar al diablo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde ya, Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia y tu palabra, Señor mío. Rogándole una vez más, Padre Celestial, que sea usted guiándonos cada día, Padre, a tomar decisiones correctas, mi Dios. Sabemos que muchas veces nos hemos enfocado en otras cosas y hemos dejado a un lado nuestra familia, Señor. Muchas veces, Padre, hemos querido, mi Dios, remendar este error, mi Dios, pero sin consultarte y sin buscarte, Señor mío. Yo sé que el tuyo es el tiempo, Señor, a ti depende la vida, Padre, y tú sabes cuándo vamos a ser llamados a tu presencia. Gracias por esta palabra, Señor, y le ruego, Padre, que nos ayude, Padre, a poner en orden nuestro hogar, Señor mío, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieras darnos a conocer y revelarnos a través de ella, Señor mío. Ayúdanos a firmar nuestra familia, Señor, para seguir adelante, mi Dios, pues queremos entregar buenas cuentas delante de ti, Señor mío. Sabemos que esto es algo en cierta manera natural, que el hombre tenga que morir, Señor, pero quita ese temor de nosotros, Padre, mas antes bien, Señor mío, gozarnos, Padre Celestial, mi Dios, para que digamos como el apóstol Pablo, Dios, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, porque llegará el día en que podamos verte cara a cara, Señor, pero para ello tenemos que dejar la orden aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestra familia no se extravíe, Padre Celestial, mi Dios, que vuelva a resurgir ese amor entre los cónyuges, que vuelva a resurgir ese amor entre padres e hijos, Señor, pues tú has decretado como este año, el año de la reconciliación, Señor mío, y no por nada, Señor, tú has puesto como tema, mi Dios, para poder hablar de ello la vida del rey Ezequías. Háblanos cada día más, Señor, y no permitas que nos alejemos de ti. Gracias por esta tarde, Señor, y por la vida de cada varón, mi Dios, que ha dispuesto o dispondrá de su corazón para más tarde tal vez ver este video, Señor mío. La gloria y la honra es para ti, mi Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y sigamos adelante. La gloria y la honra para nuestro Dios. Amén. Bendiciones, hermanos.